tierras secas del interior de Cariri, cuando el viento sopla entre las ramas muertas, no es. El único sonido de la naturaleza que se puede escuchar es el aullido de algo olvidado, enterrado bajo tierra y culpa. Durante décadas, San Jerónimo creyó estar protegida por un ángel, oscuro, pero cada protector tiene un precio y la sangre derramada no elige inocente. Deja tu me gusta en el video, Hipei. En las tierras del interior son un lugar donde el tiempo parece arrastrarse como una serpiente entre las rocas, seco, caluroso y con un silencio que pesa sobre los hombros. San Jerónimo do Cariri era una de esas ciudades donde las hojas no caen por voluntad, sino por cansancio. Con sus calles de arcilla agrietada y casas de barro pintadas con cal vieja, parecía olvidado por Dios, pero no por las sombras. Por la noche, cuando el sol finalmente se pone, se escondió detrás de los cerros y el viento comenzó a soplar a través de las ramas retorcidas de la caínga. No era raro ver la gente. Cerraba las ventanas incluso antes del Ave María. Las puertas estaban cerradas con cerrojos y cruces, dibujadas con carboncillo. Las lámparas parpadeaban de miedo. Las personas mayores decían que el viento gemía no era de la naturaleza. Era un lamento, una advertencia. El guardián está al acecho, murmuraban. Lo dijeron en voz baja, como si su nombre con solo ser pronunciado pudiera convocar a la bestia. Los jóvenes se rieron, por supuesto. Siempre hay quienes dudan de lo que no llega. Pensaron que era solo historias de viejos, cosas de curanderos cansados, la invención de un sacerdote para mantener a la gente bajo control. Pero había quienes recordaban, gente que había visto lo que nadie debía ver, gente que llevaba profundas cicatrices, no en la piel, sino en el alma. Y entre estas gente, nadie estaba más marcado que Miguel Arcanjo. Miguel vivía en una casa lejos de la ciudad, casi al borde del bosque, solo. Su esposa había muerto al dar a luz y su hijo, que nunca logró respirar bien, fue enterrado con ella bajo un árbol umbú seco. Desde entonces, así que Miguel nunca volvió a ser el mismo. Trabajaba en silencio, apareciendo poco en pueblo, y cuando aparecía era solo para intercambiar harina o comprar sal. Por la noche desapareció. Algunos decían que iba de casa, otros juraban que hablaba con el viento, pero nadie se atrevió a preguntar, porque Miguel tenía esa mirada de quien he visto el infierno de cerca. Y la gente del interior, incluso sin educación, reconoce el peso de la mirada de quien lleva una maldición. Los primeros informes del guardián nocturno llegó antes de que Miguel naciera. Eran historias que circulaban, siempre en el mismo tono. Un animal grande que caminaba sobre dos patas, con ojos que brillaban en el oscuros y dientes que desgarraban el cuero como si fuera papel. Apareció cuando los bandidos invadieron las tierras, cuando los ladrones intentaron robar el poco que tenía la gente, y siempre después del ataque, los cuerpos de los invasores eran encontrados rotos, tirados como muñecas viejas al costado del camino. Nadie en el pueblo salió herido jamás. La gente oró y dio gracias. Decían que era un ángel guardián del interior, un protector enviado por Dios. Pero los mayores, los que sabían las cosas que no se dicen, hablaban de otro modo. No es un ángel, no es algo de sangre, de un viejo pacto, de una maldición heredada. Y entonces las historias llegaron. Un antiguo residente poseído por un espíritu maligno, un hijo bastardo de un sacerdote maldito, un pacto hecho en la encrucijada de la noche de Viernes Santo. Cada uno tenía su propia versión, pero todas apuntaban a lo mismo. Criatura, el hombre lobo. Pero este no era el hombre lobo de los panfletos de cordel, ni siquiera el de las fiestas de junio. Este era real, hecho de carne, dientes y rabia, y estaba de alguna manera conectado con el arcángel Miguel.
Era como si el hombre y la bestia compartieran el mismo aliento, y las tierras del interior, con su sabiduría silenciosa, lo percibieron. El sacerdote de San Jerónimo, hombre de fe y de voz suave, dijo una vez en un sermón: el bien que surge de la violencia es siempre una carga disfrazada. Lo que protege con la garra, un día duele con ella. Pocos lo entendieron, pero muchos sintieron la frío. Y fue precisamente en una noche sofocante y sin brisa que las ranas se quedó en silencio y los grillos desaparecieron y el terror regresó. Primero, pequeñas señales: ganado, desaparecido, grandes huellas cerca del arroyo, ramas rotas donde nadie había caminado. Entonces, los rugidos provenían de lo alto de las montañas, mezclados con el viento. Y finalmente, el más temido, el regreso de los cangaceiros, una banda violenta liderada por un hombre de risa fácil y mirada vacía. Sebaya. Su nombre era conocido en todo el sertón: asesino, violador, ladrón de tierras. Pero lo que lo impulsaba no era la codicia, sino venganza. Años atrás, había perdido a 3 hermanos en 1901, un ataque del guardián. Juró que un día volvería y regresó con sangre en los ojos. San Jerónimo sintió la olor a miedo incluso antes del primer disparo. Las familias se encerraron, los hombres escondieron a las mujeres y a los niños y esperaron al guardián venir, pero esa primera noche no vino y la gente empezó a dudar. Se acabó la leyenda, se ha escapado la bestia, o peor aún, también miedo. El silencio de la caínga, que antes brindaba protección, ahora era una amenaza. Los ojos del sertón parecían observarlo todo, esperando el momento oportuno. La gente se miraron unos a otros sin decir nada, pero todos pensaron lo mismo: si el guardián no viene, estamos condenados. Y Miguel caminaba inquieto, con los ojos hundidos, la cuerpo pesado. Sabía que algo más grande se acercaba. La bestia dentro de él gruñó, impaciente, como si él también pudiera oler la muerte. Miguel no durmió esa noche, solo esperó la luna. Ascenso, el pleno, el séptimo, el maldito, el principio del fin. La luna salió roja esa noche, como si hubiera bebido sangre antes. Apareció en el cielo, se elevó lenta y pesadamente, bañando la tierra seca con un resplandor de luz. Miguel sintió cada fase como una cuchilla cortando el tiempo, pero la séptima noche de luna llena, esta era diferente. Me dolía el cuerpo desde el mediodía, mis huesos, palpitaba como si gritara desde dentro de la carne. Conocía cada señal. La maldición no llegó de repente, llegó como una fiebre. Primero el calor, luego el entumecimiento, luego el crujido de los huesos preparándose para desgarrarse. Miguel lo sabía y aceptado. Desde los 15 años había vivido con esa carga, una herencia sucia transmitida de generación en generación, de padre a hijo, como si los arcángeles hubieran sido marcados por algo que los santos podían limpiar. Su padre, Severino Arcanjo, fue el primero en enseñar los métodos para contener a la bestia: ayuno, oración, troncos gruesos, cadenas atadas con bendiciones. Pero nada las mantuvo unidas cuando la luna completó el ciclo. La carne cedió, el alma desapareció y la bestia tomó el control. Al principio, Miguel huyó. Se iba lejos, se ataba a los árboles más profundos del bosque, donde nadie lo oiría gritar. Lloraba, rezaba, suplicaba. Dios murió antes de la transformación, pero Dios nunca lo hizo. Y con el tiempo, dejó de preguntar. Empezó a comprender que no era solo un castigo, era un propósito. La primera vez que usó el bestia contra otro hombre fue por desesperación. Un grupo de ladrones había irrumpido en el finca de doña Norciña, viuda, madre de 5 niños pequeños. La golpearon, se lo llevó todo.
Miguel, esa noche, ya estaba a punto de transformarse. Vio el humo de la casa en llamas, olió la desesperación y se soltó. Se soltó. Bestia. ¿Qué pasó después? Quedó marcado en las murallas de la ciudad por semanas. Los cuerpos de los atacantes fueron encontrados a más de 50 metros uno del otro. Otros, uno con la cabeza aplastada, otro abierto desde el cuello hasta el ombligo. Desde entonces nació el sereno, pero lo que la gente vio como un milagro, Miguel sabía que era solo un control temporal. En cualquier momento la bestia fallaría, en cualquier momento el instinto ganaría, y ese momento estaba cerca, lo presentía. Esa noche rojo, Miguel salió de la casa con el cuerpo ya tambaleándose. El sudor le corría por el cuerpo, frío, incluso en el calor de la noche. Solo llevaba pantalones gruesos y rotos, en varios puntos, y llevaba alrededor de su cuello un trozo de cuerda con el medallón de cobre del niño no nacido. Fue su último vínculo con lo que un día soñaba con ser padre, esposo, un hombre común. Se detuvo frente a un árbol seco donde dos fueron enterrados. Se arrodilló y habló en voz baja. «Perdóname, Clara, no pude. Sé solo hombre, no solo animal». Me quedé atrapado en el medio y continué. El arbusto se lo tragó. En las ramas le golpeaban la cara. El suelo duro le dolía en los pies, pero Miguel ya no lo sentía. Su cuerpo ya crujía por dentro, la columna temblaba, la piel le picaba como si estuviera viva. Cuando llegó al claro, el lugar escondido que siempre usaba como fortaleza, cayó de rodillas. Fue allí donde se fue. La bestia salió, y fue allí, bajo la mirada silenciosa de la luna, que todo comenzó. La transformación fue una tortura sin anestesia. Primero, los dedos se rompieron, uno a uno, crujiendo como ramitas. Luego los brazos se doblaron, en los músculos se desgarraron desde dentro, la piel se oscureció, los pelos aparecieron como fuego. Dispersos, los ojos se convirtieron en dos faros brillantes y los dientes en agujas listas. Destrozar. Cuando salió el grito, mitad humano, mitad animal, resonó por las montañas e incluso hizo los buitres alzaron el vuelo. Miguel desapareció. El guardián nació en la ciudad, mientras que el miedo se convirtió en histeria. Los bandidos de Seba Bahía ya habían matado a 2 hombres y se habían llevado a 3 niños. Dijeron que los usarían como cebo para el monstruo. Si la bestia los protege, el pueblo vendrá a salvar a los inocentes. Ríe, risa seca de quienes no temen ni muerte. Pero no sabían que el guardián no vino solo a salvar, vino a destruir y vino. Cuando la luna llegó a lo alto del cielo, el ataque comenzó. Uno a uno, los cangaceiros fueron sorprendidos por algo que apenas podían ver. Solo sintieron el cambio de aire. Oyeron el susurro de los arbustos y luego el desgarro. Los gritos no duraron más que segundos. La bestia era precisa. Cortó tendones, desgarraron gargantas, arrojaron cuerpos contra los árboles. Era como si el infierno mismo se hubiera alzado para cobrar deudas antiguas, pero algo salió mal. En medio de la masacre, uno de los cuerpos, arrojado, golpeó con fuerza una roca y rodó hacia el pantano. La bestia olió sangre y sentía algo extraño, un olor familiar. No era un hombre adulto, era niño. Aún en el trance de la matanza, el hombre lobo avanzó, desgarró, mordió, aplastado. Solo entonces, entre las grietas de su cuerpo volviendo a la forma humana, Miguel vio a un niño de 13 años, hijo del herrero, tomado como escudo, muerto, por las propias garras del guardián. Y en el pecho del niño, balanceándose sucio con sangre, el medallón de cobre que Miguel había perdido años atrás. Lo mismo que el día sería de su hijo. El mundo se derrumbó. Miguel cayó de rodillas desnudo, cubierto de sangre y dolor.
Gritó un grito que ni siquiera la tierra pudo tragar. Sabía que no había vuelta atrás. La maldición había cruzado la línea. Ahora él ya no era el protector, era el monstruo. Y Sebaya, escondido entre las rocas, lo vio todo. Sonrió, porque el plan había funcionado. Y la gente, al día siguiente, vería con sus propios ojos que el guardián no era más que otro demonio vestido de leyenda. El sol salió demasiado caliente ese día, como si quisiera quemar. Al olor de la tragedia, la ciudad despertó con los gritos del herrero que encontró el cuerpo de su hijo en el pantano, cubierto de sangre, con los huesos retorcidos, el rostro irreconocible. Solo el medallón aún brillaba, colgado del cuello del niño. La noticia se extendió, rápido, como fuego en paja seca. Las madres lloraban en silencio, los hombres se reunieron con los ojos rojos de ira y los niños se mantuvieron dentro, lejos de las ventanas. Ya no era solo el miedo, era furia. La bestia, que antes había sido vista como una justiciera, ahora cruzó la línea. La muerte del niño rompió el pacto invisible que lo unía. La leyenda del guardián. Los habitantes de São Jerónimo desconocían quién era el monstruo, pero ya no querían que él los protegiera. Querían su cabeza, y Sebaya sabía exactamente cómo manejar esta ira. Apareció en medio de la plaza con el camisa rota, brazo vendado y cara cubierta de falsos arañazos. Llevaba en sus manos un trozo de carne arrancado a uno de sus hombres, fingiendo que era su propia carne, prueba del ataque. Hizo un discurso incendiario, con palabras sencillas, llenas de veneno. El hombre lobo no es nuestro protector, nunca lo fue. Mata a cualquiera. ¿Crees que sabe quién es inocente? ¿Crees que piensa como un hombre? No, es un animal, es una maldición. La multitud, conmocionada por la tragedia, escuchó y creyó. El sacerdote intentó intervenir. Intentó recordarle a la gente cuántas veces la bestia había salvado vidas, pero ya nadie quería oír sermones. El duelo ya se había convertido en rebelión. Quien está contra el monstruo es cómplice, gritó uno de los hombres, y la ciudad se encendió. Sebaya, ahora disfrazado de mártir, organizó partidas de caza. Distribuyó armas, mapas, promesas, prometió que encontraría la guarida del monstruo y plantaría su cabeza en un poste, en medio de la plaza, a la vista de todos. Miguel, desde lejos, observaba todo, sucio, débil, con los ojos hundidos por la culpa. Se escondió en el bosque durante 2 días, sin comiendo, sin dormir, masticando cada pedazo del niño en su memoria. No podía quitar el sonido del chasquido, el olor de la sangre, el peso de ese medallón. Ya no sabía si era un hombre intentando controlar a la bestia o una bestia fingiendo ser un hombre. En esa oscuridad pensó en entregarse, dejar que lo mataran, tal vez sería justo, pero algo dentro de él todavía ardía, algo antiguo, más profundo que el instinto, un hilo de honor, de propósito, que la maldición nunca podría arrancar por completo. Al anochecer del 3er día, descendió a la ciudad por primera vez en años. Llevaba la misma tela sucia que el día de su transformación, su rostro cubierto por un sombrero viejo y ojos apagados como los de un muerto que aún respira. Entró en la venta de su Amancio, donde los hombres se reunieron para planificar la caza. Allí estaba, escuchando. Nadie lo reconoció de inmediato. Era solo otro rostro perdido, en el polvo de la ciudad. Pero cuando Sebaya lo miró, hubo un silencio extraño. Un momento en que sus ojos se encontraron y algo invisible pasó entre ellos. Reconocimiento. Miguel habló suavemente, casi en un susurro. Has matado bestias más grandes que yo, Sebaya. El bandido sonrió sin prisa. He matado hombre que se creía una bestia y un animal que se creía un hombre. ¿Por qué no mata?
respondió Miguel con voz áspera, porque lo que vive dentro no muero fácilmente. La tensión se espesó en el aire como humo. Los hombres se miraron intentando comprender. Bahía dio un paso adelante, mirando a Miguel a los ojos. ¿Eres tú el monstruo? Entonces, Miguel sonrió de una manera que no tuve ninguna alegría. No, solo soy la cáscara. El monstruo ya está ahí, liberado. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Miguel se fue. Caminó por la calle de tierra como si fue la última vez. Pasó frente a la iglesia, donde el sacerdote lo observaba desde puerta con los ojos de quien ya lo sabía todo. Pasó frente al cementerio donde Clara y su hijo descansaron y regresaron al bosque. Él sabía que la cacería comenzaría esa misma noche y supo que, esta vez, el pueblo no los miraría desde lejos. Todos estaban contaminados por el miedo y la ira, hombres con hoces, machetes, escopetas viejas, todo junto a Bahía, el cazador de bestias. En medio del bosque, Miguel se preparó, encendió una pequeña fogata, dibujó un círculo de sal y oró, no por sí mismo, sino por las almas que conocía, que se cosecharía antes del fin. Pidió perdón a Clara, su hijo, el niño muerto. Pidió fuerza para no matar a nadie más inocente, y cuando la luna salió en el cielo como una espada amarilla, se quitó la ropa, se arrodilló en medio del claro y esperó. Los gritos de los cazadores ya resonaban, a lo lejos, con antorchas encendidas y perros ladrando, y entonces se hizo el silencio, nuevo. El mismo silencio que anunciaba que algo terrible estaba por suceder. Ocurrió lo mismo que precedió a los aullidos. Y esa noche, toda la serranía. Oído. El primer grito no vino de la bestia, vino de un hombre. Uno de los cazadores, escondido entre los espinos, fue el primero en desaparecer. Ni siquiera los perros lo notaron. Un crujido seco, un chirrido apagado, y su cuerpo desapareció. Solo quedó su sombrero, atrapado en una rama. Los demás oyeron, pero no vieron nada. Encendieron antorchas, apuntaron armas hacia el bosque, pero todo lo que había era oscuridad y silencio. Lo mismo. Un pesado silencio que el pueblo ya conocía, pero que ahora hacía sudar hasta los dedos. Bahía ordenó a los hombres que se dispersaran en parejas. La bestia es solo un animal. Si sangras, mueres, dijo, intentando ocultar el miedo en su voz. Pero Miguel no era solo un animal. Esa noche no luchó más por protección que por redención. Luchó por el fin. Era un lobo, herido, sin nada que perder, y eso lo hacía aún más peligroso. La transformación llegó violentamente, desgarrando la piel como un cuchillo caliente a través del cuero seco. Los huesos se doblaron con fuertes crujidos. Sus ojos se iluminaron como brasas. Pero Miguel no huyó, se quedó, esperó. Y luego cazó rápido, preciso, brutal. El primer grupo fue capturado cerca de la antigua cantera. 3 hombres armados convertidos. En un ataque de miedo, apenas tuvieron tiempo de gritar. La bestia apareció entre los árboles. Con el sonido de un trueno seco, saltó, derribó a 2 con sus patas delanteras y abrió al tercero con la boca. Uno de los cuerpos cayó con tanta fuerza que partió una roca por la mitad. La sangre corría por el suelo, tierra, y dibujó formas extrañas en el suelo. Los demás, al oír los gritos, corrieron allí. Pero solo encontraron los restos, vísceras colgando, un ojo atado a una rama, con un brazo colgando como leña. Uno de los hombres vomitó, otro cayó de rodillas y comenzó a rezar. Y el tercero desapareció segundos después, tirado en el bosque por algo que nadie vio. Bahía sacó dientes. No fue más sobre venganza, era guerra. Gritó órdenes, ordenó rodear el claro, encendieron hogueras, hicieron temblar la tierra con los gritos de los hombres. El monstruo está herido, ahora lo está,
Pero no era Miguel quien estaba herido, era el ciudad, era la gente, era la fe. Uno a uno, los hombres comenzaron a ver su error. La duda surgió en los ojos de quienes pensaban que podían simplemente matar al animal. ¿Y si el animal era parte de ellos? ¿Y si el guardián era el último hilo entre el orden y el caos del sertón? Miguel, ya dominado por la bestia, sintió los latidos del enemigo como tambores dentro de su cabeza. Sabía que olor a cebahía. Recordé a sus hermanos. Recordé lo que le hicieron a Clara, años antes, en una época que intentó olvidar. Sí, Cebaya no era solo un cazador, fue parte del origen del odio, parte de la razón de la maldición. Miguel corría velozmente como una sombra a través de los arbustos secos, esquivando trampas, improvisado. Llevaba plomo en la espalda, trozos de madera clavados en sus costillas, pero no se detuvo, porque el lobo dentro de él no solo quería matar, quería mirar a Cebahía a los ojos antes de abrirle la garganta. En el claro principal, donde los fuegos se arrastró y los últimos hombres resistieron, Cebaya esperó. Lo tenía todo preparado, una trampa con lanzas clavadas en el suelo, aseguradas con redes de cuero y cubierto de hojas. Un agujero profundo, listo para tragarse al monstruo, y él estaba seguro de que Miguel caería, pero olvidó que un hombre lobo no es una criatura de rastro, es un animal de caza. Miguel no vino de frente, vino desde arriba. Saltó de un barranco, atravesando el humo como un rayo de oscuridad, y cayó con todo su peso encima de dos hombres. Uno tenía el pecho aplastado, el otro intentó huir, pero tropezó con su propia pierna y se alcanzó en segundos. Los gritos resonaron por todo el sertón. Los pájaros huyeron, los perros se callaron y entonces llegó el enfrentamiento. Cebaya se quedó de pie, pistola en mano, mirada firme. El cuerpo temblaba, pero los ojos aún tenían veneno. «Ven, desgraciado. Quiero ver si de verdad mueres». La bestia avanzó, no con furia, sino con determinación. Cebaya disparó una vez, 2 veces, 3 veces, le dio en el hombro, la pierna, el estómago, pero Miguel no se detuvo. Cuando se acercó, no atacó. Inmediatamente, miró, una mirada que incluso en su forma monstruosa transmitía dolor y conciencia. Y en segundo lugar, Cebaya dudó. Vio que no era solo un animal, era un hombre, que él mismo ayudó a crear, un monstruo nacido de su maldad. La vacilación costó caro. Miguel atacó, arrojó a Cebaya contra un árbol que se quebró con el impacto. El arma voló lejos. El bandido escupió sangre, intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. ¿Tú te crees un héroe? Sí, espetó, pero solo mataste a los que yo iba a matar de otra manera. Camino, solo eres otro asesino disfrazado de leyenda. Miguel se detuvo jadeando, colmillos manchados de sangre, garras temblorosas, y respondió con un gruñido ronco. Soy lo que queda de lo que destruiste. Entonces abrió el pecho del enemigo de un solo golpe. El cuerpo de Cebaya cayó sin dignidad, sin honor. Volvió el silencio. Los pocos hombres que quedaban corrieron. Los ojos de la gente desde lejos, escudriñando entre los árboles, vieron el final del cazador, pero no celebraron porque ahora sabían la verdad. El guardián existió, fue real, fue un hombre y fue maldecido. Y lo que Miguel hizo después, nadie lo entendió. En lugar de huir, en lugar de esconderse, entró hacia la ciudad. Desnudo, cubierto de sangre entre los cuerpos, se dirigió hacia la iglesia. Cada paso dejaba profundas huellas en la arcilla caliente. La gente abrió el camino. Algunos lloraron, otros lo maldijeron en silencio, pero nadie tuvo el coraje de detenerlo. Y allí, con la luna aún alta, Miguel entró por la puerta principal de iglesia solo. Llevaba en sus manos el medallón de su hijo muerto,
y el corazón latiendo con odio. Lo que pasó allí es lo que viene a continuación. Dentro de la iglesia, el olor era diferente. Una mezcla de cera derretida, madera vieja y sangre que fluía de las heridas de Miguel, todavía caliente, todavía viva. El altar, con sus santos rotos y sus vidrieras rotas por el tiempo, parecía observaba en silencio. El crucifijo que colgaba en lo alto se balanceaba ligeramente. Movido por un viento que venía de la nada, Miguel caminó hacia el centro de la habitación, dejando huellas rojas en el suelo de piedra. Los bancos estaban vacíos, pero él sabía que no estaba solo. Afuera la gente se agolpaba, sombras con los ojos muy abiertos, tratando de entender si aquello seguía siendo un hombre o ya era un castigo enviado por Dios. Y entre ellos estaba el padre José, anciano, frágil, pero con mirada firme. Fue el único que entró. Encontró a Miguel, arrodillado ante el altar, jadeando, con las manos sucias de tierra y vísceras. El medallón de su hijo colgaba de su dedo como un anillo. El sacerdote se acercó lentamente. Cada paso crujía en el suelo como advertencia. «No tiene por qué ser así, hijo mío», dijo en voz baja, casi paternal. Miguel no respondió de inmediato, solo miró hacia las vidrieras rotas, como si esperara que Dios mirara hacia atrás. Pero Dios nunca miró, nunca miré. Maté a un sacerdote inocente, un niño como el que perdí. ¿Entiendes eso? Su voz era entrecortada, llena de vergüenza. El sacerdote respiró hondo. ¿Y a cuántos inocentes has salvado antes de esto? ¿Cuántas madres dejaron de enterrar a sus hijos porque la bestia actuó? No hay recuento. Eso borra lo que hice. Ya no hay perdón. El sacerdote guardó silencio. Lo sabía. Ese tipo de dolor no se puede curar con oración. Es una cicatriz en el alma. Entonces Miguel se quitó el medallón del dedo, lo besó con sus labios agrietados y lo colocó en el altar, justo delante del Cristo colgado. Luego extendió la mano y la puso sobre pecho. Con sus garras aún medio transformadas, comenzó a desgarrar la carne, lentamente, sin gritar, sin miedo, como quien cumple una misión. La sangre brotaba espesa, oscuro y manchado el altar. Pitun, sacerdote, gritó, corrió hacia él. Intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Miguel abrió su propio pecho, metió la mano entre los huesos y le arrancó el corazón con fuerza. Cayó de lado, jadeando, con los ojos aún abiertos. El corazón latía en su mano y lo empujó hacia el altar, donde golpeó con un golpe sordo, un latido, 2, 3, y luego se detuvo. En el la mañana siguiente, encontraron el cuerpo. Era solo Miguel, humano, desfigurado, rodeado de sangre y silencio. El corazón, seco y quieto, aún reposaba ante el altar. La ciudad estaba en silencio. Algunos lloraban, otros escupían al suelo. Nadie sabía qué hacer con el cuerpo. El sacerdote insistió en un entierro digno, pero la gente no, se busca. Dijeron que no se entierran monstruos con una cruz, aquí solo cristianos. Así que cavaron una tumba poco profunda lejos del cementerio, bajo un árbol umbu seco, donde Clara y su hijo yacían. El sacerdote era el único que rezaba, el único que tiraba tierra sobre el cuerpo. Y cuando terminó, dejó el medallón de cobre colgado en una rama, como señal de que allí descansaba alguien que una vez intentó salvar al mundo, pero murió intentando salvarse a sí mismo. Con el tiempo, San Jerónimo volvió a su ritmo lento. El miedo disminuyó, pero no desapareció. El nombre de Miguel se convirtió en una maldición, luego en silencio y luego en olvido. Pero el viento, el viento nunca lo olvidó. En las noches de luna llena, cuando las tierras del interior están tan tranquilas que hasta los grillos callan, todavía se oye algo.
Un aullido largo y prolongado, lleno de anhelo y rabia. La gente dice que es solo el viento en las ramas. Otros, los más viejos, lo saben mejor. Es el guardián que no descansa, que no perdona, que vaga. Ya no hay justicia, pero por venganza. Y si un día alguien oye este aullido acercándose a la ciudad, mejor encerrarse en casa, dibujar una cruz en la puerta y no salir hasta que cante el gallo. Porque el hombre lobo de Saúl, Jerónimo, ya no protege a nadie. Ha vuelto y esta vez tiene hambre.